Una de las preguntas que surgen cuando la prueba llega a nuestra vida es ¿por qué? Sobre todo si somos personas creyentes en Dios, íntegras y temerosas de Dios, como lo fue Job, uno de los hombres que sufrió cosas terribles mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, aunque esa pregunta parezca no tener respuesta, realmente la tiene y la encontramos en la poderosa palabra de Dios y de una manera u otra en el libro de este hombre que por su paciencia logró vencer todas las situaciones por las cuales atravesó. Y a pesar que se dice que Job fue uno del hombre más sufrido, realmente el hombre más sufrido fue el varón de dolores experimentado en quebranto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando una persona está en pecado, podemos discernir por qué Dios guarda silencio. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay pecado, la mano de Jehová se acorta. Y Dios pues tiene que alejarse de nosotros. ¿Por qué razón? Porque no tiene ninguna relación con el pecado. No se va porque Dios siempre está presente, pero tiene que dar la espalda porque Él no guarda ningún tipo de relación con la maldad. Sin embargo, cuando uno está agradando a Dios, confiando en Él, siendo como describe la palabra a Job, que dice que era un hombre íntegro, perfecto y temeroso de Dios, y llegan pérdidas, situaciones, enfermedades. Es lógico que nosotros digamos, ¿por qué a mí? Sin embargo, esa pregunta debe ser sustituida por un ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Por qué digo esto? Porque cada adversidad, cada prueba, cada situación difícil tiene una enseñanza para nuestras vidas. Y si usted lee el libro de Job, usted se da cuenta que es así. La prueba Dios no la permite para destruirnos. La prueba Dios la permite como el abono para nuestra fe, ya que es en la prueba cuando nuestra fe crece y se fortalece. Por eso usted ve que las personas que evitan ser probadas, evitan la tribulación, buscan una salida humana o antes del tiempo estipulado por Dios para salir de la prueba, pues son personas con una fe débil. Sin embargo, aquellos que, como Job, resisten la prueba hasta que Dios determina quitarla, porque nadie se queda en una prueba. Dios manda una, dos, tres, pero todas ellas da la salida. Si es que nosotros, como este hombre, confiamos en él. Si buscamos nuestra propia salida, pues tarde o temprano vamos a tener que pasar por esa prueba, por ese examen, hasta que logremos tener la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Y verdaderamente este hombre pasó cosas terribles. Este hombre lo perdió todo, hasta su salud, sus hijos. Era un hombre con riquezas, tenía una vida, podríamos decir, placentera. Y de repente el Señor, en su soberanía, porque esa es otra cosa que tenemos que entender, Dios es soberano, pero la palabra dice que Él no aflige porque sí. Debemos entender que Job no tenía la Biblia, nosotros sí. Job no conocía al Espíritu Santo, nosotros sí. Por lo tanto, nosotros debemos mantener la actitud que mantuvo este hombre en toda circunstancia adversa. Porque si él logró salir de todas esas cosas, tomado de la mano de Dios, aferrado a Dios, nosotros también lo lograremos. Vuelvo y digo que las pruebas no vienen a nuestras vidas para destruirnos. Y en el capítulo 13 del libro que lleva su nombre,
los versos 13 al 18, Job declaraba: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración esté entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Mire, encima de todo lo que le vino a Job, entonces vienen sus amigos y no vienen precisamente a consolarlo, sino que en parte vienen a juzgarlo o a tratar de decirle que lo que él está atravesando es por causa del pecado. Y aquí, en este capítulo 13, Job está defendiendo su integridad delante de ellos y lo hace de una manera maravillosa. Y Job muestra aquí su paciencia, esa paciencia de la cual habla Santiago capítulo 5, que nos acordemos de la paciencia de Job y que veamos que el fin del Señor es bueno. Así será también con nosotros. Pero llama la atención y sirve como ejemplo a nosotros que este hombre, después de todas estas cosas que le pasan, pueda declarar en el versículo 15 del capítulo 13, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y esta no fue la única declaración de su fe, sino que Job también en el capítulo 27 y los versos 1 al 6 decía, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Wow, mire qué integridad tenía este hombre. Estaba determinado a ser un hombre recto, un hombre justo. Y llega a declarar que de sus labios no va a salir la iniquidad. Ojalá que nosotros podamos tener esta determinación, sobre todo en estos últimos días, ya que estamos a punto de ser arrebatados a la presencia del Señor, y aquellos que serán arrebatados son personas que sean íntegras y que no hayan perdido el temor a ese Dios. Y también en el capítulo 19, el mismo Job, hablando los versos 25 y 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una fe inconmovible, indestructible, esa que tú y yo necesitamos para los retos, las crisis y las tormentas que están y que se avecinan sobre la tierra. Mis ojos verán a Dios y no otro. Aunque su corazón estaba adolorido, aunque había perdido todo, hasta sus hijos, algo indescriptible, este hombre afirmaba, no importa,
Aunque Él me mate, yo voy a esperar, porque yo sé que Él vive. Job sabía que aunque Él muriera en medio de esta prueba, Él iba a vivir eternamente, porque la vida precisamente no es esta que tenemos aquí en la tierra, sino aquella que es perdurable, que es eterna y que Dios ha preparado para aquellos que le aman con un disfrute que no hay palabras que puedan describir. También en el capítulo 23 y sus versos 9 al 13 sigue diciendo Job: si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Podemos nosotros decir esto en medio de las pruebas, en medio de las situaciones adversas por las cuales muchas veces estamos atravesando? Podemos nosotros comprender como Job que todo lo que nos sobreviene es Dios permitiéndolo para una bendición más excelente y mayor. Y Job no fue el único que se aferró a su fe en Dios y que la declaró también con sus palabras, sino que vemos a David en el Salmo 23, versículo 4, cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí radica el secreto de la fe. Saber con toda certeza que el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, el Todopoderoso, está con nosotros en todo tiempo y circunstancias. Muchos lo saben, pero algunos no lo creen y por eso sucumben ante las pruebas que llegan a sus vidas. También en el Salmo 27, versículo 3, David declaraba: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa tiene que ser la certeza. Esa tiene que ser la expresión de cada hijo de Dios que está diciendo que se va con Cristo. Porque los tiempos cada vez se tornan más peligrosos, más difíciles. Los ataques del maligno cada vez son mayores, pero no debemos temer porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Habacuc también declaraba en su libro, en el capítulo 3 y verso 18, después de decir que aunque no haya nada, con todo él se iba a alegrar en Jehová y se iba a gozar en el Dios de su salvación. Recuerde que el gozo que da el mundo es temporal y depende de las circunstancias. El gozo del mundo depende, si todo está bien, entonces nosotros estamos contentos, estamos dichosos, pero si nos va mal, entonces estamos tristes. Ese es el gozo terrenal. Ahora, el gozo de Dios no depende de circunstancias. Usted puede estar atravesando por lo peor, por la pérdida más grande, y aún así usted puede gozarse en él, Señor. Y esto es algo sobrenatural que solamente viene de Dios para aquellos que creen en él. Miqueas también, el profeta Miqueas, observando la degradación del pueblo de Israel, observando cómo se había perdido el temor en aquellos días. Lea el capítulo 7 de Miqueas y mire todo lo que estaba pasando en aquel momento. Sin embargo, en el capítulo 7 y versículo 7, él declara: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Y eso es así. Los oídos del Señor están atentos al clamor de
sus hijos. Y quiero finalizar esta enseñanza, esta palabra que Dios trae a nosotros hoy, llamándonos a aferrarnos a la fe. Nuestra fe no debe debilitarse. Estamos en los últimos días y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Así que crea que todas las cosas que están aconteciendo no son para atemorizarnos, no son para alejarnos de Dios. No, 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 no. Estas cosas están aconteciendo para que nosotros entendamos que tenemos un Dios que a pesar de lo que pueda suceder, está con nosotros. Y para que nosotros nos observemos, nos examinemos y miremos a ver si de verdad, como Job, como David, como Miqueas, como Habacuc, como Abraham, estamos confiando y dependiendo de Dios. Viene el momento, viene la hora en que entenderemos que si no confiamos en Dios, vamos a perecer eternamente. A Dios no le agrada la queja, no. A Dios le agrada tu fe. Ahí en ese dolor, en esa pérdida, en ese sufrimiento, piensa, medita en estos ejemplos y en vez de quejarte, en vez de desesperarte, en vez de preocuparte, confía, agárrate fuerte del Dios que prometió y no va a mentir, ni mucho menos te va a fallar. Romanos capítulo 8, versos 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas, todas esas cosas que te están pasando, somos más, no vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Tu victoria no es una cosa, tu victoria radica en tu confianza en aquel que te amó como nadie te amará. Su nombre se llama Jesús. Por lo cual, yo espero que tú puedas, con convicción y con fe, proclamar estas palabras conmigo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios involucra disciplina para llevarnos a la rectitud, para llevarnos a la integridad y a la pureza. Dios al hijo que ama lo corrige. Así que la corrección no es un motivo para que tú creas que Dios te abandonó, no. Es un motivo para que tú sepas que te ama y que por eso somos como el barro en las manos del alfarero. A través de esas circunstancias, Él nos va moldeando, va quitando de nosotros lo que no le agrada, lo que está de más, y poniendo lo necesario en nuestras vidas. La corrección es parte del amor de Dios. También las pruebas nos hablan de su amor. Y lo vemos en Job, cuando al final de su libro él declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No te conformes con lo que has conocido, con lo que sabes hasta este momento de Dios. Deja que Dios te procese. Deja que Dios trabaje en ti como Él ha determinado que lo hará. Y entonces tú podrás ver a Dios muy pronto, cara a cara personalmente. No hay dicha que se pueda comparar con esa. Y recuerda que no importa lo que suceda en nuestras vidas, debemos esperar y confiar en Dios. Él tiene la salida, Él tiene la solución, Él tiene la respuesta, Él tiene el poder y Él tiene la última palabra.